Bien, les pido por favor que me puedan validar que las diapositivas se ven correctamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Antes de iniciar. Perfecto. Bien, en nuestra sesión número 5 vamos a conversar sobre las metodologías de control de inventarios. Antes conversaremos un tanto sobre nuestros inventarios, qué tipos de inventarios existen. Y luego vamos a conversar sobre la distribución física, ¿sí? No podemos hablar de distribución física si no hablamos de gestión del transporte, ¿sí? Entonces, todos esos temas los vamos a tocar el día de hoy. Hemos estudiado en la sesión número 3 nuestra gestión de inventarios, ¿sí? Si bien es cierto, hemos podido profundizar de qué se trata, ¿no? No hemos revisado cuál es la metodología correcta para poder controlar nuestras existencias. Y en esta clase lo vamos a hacer a mayor detalle, ¿sí? Bien, entonces, primero, ¿qué es el stock, el inventario, ¿no? Las existencias que tenemos dentro de un espacio físico llamado almacén, ¿sí? Son esas unidades que tenemos eh, para poder asegurar nuestra producción, ¿sí? Dependiendo de la política que nosotros apliquemos dentro de nuestra empresa, podremos tener para producir stock de un mes, 2 meses, 3 meses, podemos aplicar un stock mínimo, un stock máximo, un stock de seguridad, los diversos stocks que hemos conversado en la sesión anterior, ¿sí? Entonces, vamos directo a nuestra clase, ¿sí? Existen tipos de inventarios, ¿sí? Y vamos a revisar todos aquellos que son importantes conocer para poder manejar nuestra gestión de existencias, ¿sí? Entonces, tenemos inventarios según el periodo fiscal, que vendría a ser el inventario inicial y el inventario final. ¿A qué refiere el inventario inicial? Es el que se hace, se realiza al inicio de un periodo contable y antes de que se adquiera nuevamente inventario o que se lleve a cabo una venta, ¿sí? Ese es el inventario inicial. Y el inventario final se realiza al cierre del ejercicio económico o al final de cada año, a fin de conocer los recursos, los bienes obtenidos tras realizar nuestras producciones, ¿sí? Ese es el inventario inicial y el inventario final. Recomiendo mucho, siempre, tiene que hacerse un inventario final. Hay compañías que inician sus años y que no realizaron su inventario final. Afectamos por dos lados, ¿no? Uno, el tema contable, ¿sí? También. Y afectamos a nuestro conocer, nuestro saber, cómo funcionamos de un año a otro, con cuánto estamos iniciando el siguiente año, ¿sí? Entonces, este tipo de inventarios son muy, muy importantes. Tenemos también inventarios de acuerdo a la periodicidad, que si bien es cierto, hemos conversado sobre estos inventarios la sesión anterior, ahora vamos a profundizar, ¿sí? Que son 4 tipos de inventarios, ¿sí? Uno es el anual, el que se efectúa una vez al año y nos sirve para poder confirmar los resultados que se tienen de manera contable, ¿sí? Porque en contabilidad recuerden que tienen un reporte de existencias que debería ser idéntico al reporte del inventario anual, ¿no? Esa es la idea. Luego tenemos el inventario periódico. Es el que se realiza varias veces al año con una frecuencia previa determinada y contempla el conteo de todas las existencias del almacén. Todas las existencias de acuerdo a un periodo establecido, un periodo fijado, ¿sí? Y también tenemos el inventario cíclico. Este es conocido también como inventario rotativo, ¿sí? Este se basa en hacer conteos regulares, ¿sí? Y los distribuimos a lo largo del año. Y no exactamente se hace un conteo del total de las existencias, se hace un conteo priorizando algunas
existencias. ¿De acuerdo a qué? Puede ser de acuerdo a la importancia del producto, el costo del producto, ¿no? Qué tan costoso es. Si es altamente costoso, tengo que prestarle mucha atención y puedo hacer inventarios cíclicos programados para estos productos que me significan el mayor porcentaje dentro de referente a costos dentro de mi operación. ¿Sí? Podemos también hacerlos en función de los que más movimiento tienen, ¿no? Para poder estar atentos si tenemos en algún momento un quiebre de stock o alguna de esas situaciones, ¿sí? Que nos puedan ayudar que nos puedan ayudar, que nos puedan ayudar a poder prevenir que nos puedan ayudar a prevenir ese tipo de situaciones y poder adquirir stock y no caer en un quiebre. Podemos hacerlos también por la fecha de caducidad. Recordemos que existen existencias que son bienes perecederos y bienes con fecha de vencimiento, ¿no? A ese tipo de stocks, ese tipo de bienes, tenemos que prestarles especial atención. ¿Por qué? Porque pueden vencerse, nosotros no identificarlos y pues al final tenemos una gran pérdida, ¿sí? Entonces, en ese tipo de productos o los que su propio negocio eh, muestra características especiales, podemos aplicarle un inventario cíclico, ¿sí? Luego tenemos el inventario permanente, que este es conocido también como un inventario perpetuo. Se actualiza este inventario de forma constante, registrando entradas y salidas de todos los artículos y se refleja en un tiempo real en stock disponible. Este, te- este tenemos que llevarlo muy de manera minuciosa, ¿sí? Este está muy ligado a la logística 4.0 que hemos conversado eh, a lo largo de nuestras sesiones. ¿Por qué? Porque gracias a la automatización de los sistemas logísticos, podemos aplicar a tener un inventario permanente. Los ERPs nos permiten hacer ingresos al momento, salidas al momento, consumos de producción. Nos encontramos tan enlazados que si nos llega una mercadería, la ingresamos, la registramos y ya está en nuestro sistema. Si vamos a hacer un consumo, si va a salir una mercadería, sale ella de nuestro sistema. Entonces todo se encuentra registrado de manera inmediata, ¿sí? Es muy bueno para las operaciones, nos sirve mucho más cuando tenemos una gran cantidad de ítems, ¿no? Luego tenemos inventarios según el tipo de producto, ¿sí? Que pueden ser inventarios de materia prima, inventarios de suministros, inventarios de productos en proceso de fabricación, inventarios de productos terminados y de mercancías, ¿sí? El inventario de materias primas es el que sirve para la producción directa, para la fabricación directa del producto final, ¿cierto? El inventario de suministros es aquel que no está directamente relacionado con la producción final, no es parte del producto terminado como parte esencial, pero es parte importante porque participa en el proceso productivo, ¿sí? Entonces, también otro dato es que los suministros a veces suelen no ser calculados con exactitud, ¿no? Pero tenemos que aplicar un control también a ello. Les comenté hace algún tiempo que yo trabajé en una industria gráfica en la que se utilizaban tintas para poder imprimir, ¿no? Sobre material de empaque. Y era un poco difícil el hecho de calcular el consumo de las tintas, pero tenía que realizarse. En este caso, el ejemplo es de materias primas, ¿no? No eran de suministros, pero era muy complicado calcular cuánto de tinta entraba en cada producción, ¿no? A pesar de que se tenía fórmulas, existe, existe un más menos. Me parece que hay algún micro que está abierto. Por favor, les pido puedan poner silencio. Me parece que es Jimmy Hipólito. Jimmy, por favor, tu apoyo en que podamos colocarle silencio al micro. Se te ha abierto ¿Hay una opción aquí? No. Bien. Luego tenemos
inventarios de productos en procesos de fabricación, ¿sí? ¿A qué refiere ello? Refiere a productos semi-elaborados, es decir, aquellos que todavía forman parte del proceso de producción, que aún no están terminados, pero que es importante contabilizarlos para, por ejemplo, no tener una sobreproducción, ¿no? Si no contamos ese producto en fabricación, en proceso, podemos iniciar un producto desde cero y al final tendremos un producto terminado y el otro a medias y solo tenemos una venta concretada, puede ser un ejemplo, ¿no? Luego tenemos el inventario de productos terminados, que son los productos que ya están, como bien dice su nombre, terminados, finalizados y están listos, puestos para la venta al cliente final. ¿Sí? Y el inventario de mercancías, que lo integran los bienes adquiridos para ser vendidos posteriormente, sin que se realice ninguna modificación. ¿Qué productos pueden calzar acá? Si soy una empresa de merchandising, por ejemplo, que compro lapiceros, no tengo una fábrica, pero los adquiero a mayoristas para poder venderlo como detallista. Entonces, ese es un inventario de mercancías. También tenemos inventarios según su función, ¿sí? Según su función. El inventario en tránsito, ¿sí? Conocido como inventario de ductos, que se cuantifica los productos y materiales que están de camino al almacén o que ya han sido solicitados a los proveedores, ¿sí? A veces, si el flujo de mercancías es lento, debe recorrer grandes distancias o involucrar muchos niveles. En el inventario de ductos puede sobrepasar el almacenado también. Acá es importante conocer el inventario de tránsito, ¿sí? Cuando vamos a realizar una nueva compra, ¿sí? Porque nos hacen un nuevo requerimiento y podemos generar una orden de compra sin considerar lo que está por llegar y al final, ¿qué hacemos? Duplicamos la cantidad porque atendemos lo que nos están solicitando, ¿sí? Atendemos lo que nos están solicitando sin considerar que teníamos una parte ya en camino y al final tenemos un sobrestock. ¿Sí? Que significa unidades adicionales que no vamos a utilizar y por ende la empresa está perdiendo rentabilidad, ¿sí? Inventario de seguridad o de reserva. Registra los productos y materias primas que la empresa posee para afrontar los fallos en el proceso de producción. Recordamos lo que conversábamos, lo necesario para poder tener tu producción cubierta más un porcentaje de seguridad, como bien su nombre lo dice, ¿no? Y el objetivo mayor de este tipo de inventarios de seguridad es poder evitar las roturas de stock, poder evitar que no nos quedemos sin stock, porque recordemos bien que cuando nos quedamos sin stock perdemos oportunidades de venta y las empresas estamos creadas para generar ventas, ¿sí? Bien, inventario de previsión o estacional. Reúne las referencias almacenadas con vistas a satisfacer demandas futuras, ¿sí? Conversábamos también un poco del tema estacional que se, se puede entender para fechas especiales, ¿no es cierto? Y también podemos entenderlo como un inventario que está listo, que está ahí para cubrir alguna contingencia, ¿sí? El inventario de previsión está listo ahí para una contingencia que vamos a tener. Inventario de desacoplamiento. Este se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes. ¿Sí? Y cada proceso funciona de una manera independiente y con una cantidad de mercancía determinada. ¿Cuándo nos sirve este inventario? Nos sirve cuando tenemos que dispensar dos órdenes y tenemos que evitar la confusión ¿sí? Al momento de la expedición. Ahora existen otros tipos de inventarios que los vamos a revisar también. Inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica que registran las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante un periodo de tiempo, durante el tiempo de reaprovisión. Y tenemos inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, ¿sí? Que son el stock, las existencias que ya no vamos a utilizar, que ya no sirven, ¿no? Los revisamos un poco de manera muy ligera, la sesión número 3, y este tipo de inventarios siempre genera pérdidas, genera ocupar espacio de manera innecesaria, genera que tengamos un costo de almacenaje mayor,
¿sí? Y bueno, este tipo de inventario, si ya hemos identificado que no vamos a utilizarlo, tenemos que aplicarlos y mandarlos a la baja, ¿no? Retirarlos de de nuestros almacenes. Pasa mucho que nos encariñamos con las cosas y de pronto dicen, no, ¿cómo lo vamos a botar? No, y si mañana me lo piden, pero ya uno que conoce el negocio sabe qué productos pueden ser solicitados y qué productos no. Entonces tenemos que eliminar lo que ya no nos sirve, lo eliminamos, ¿sí? Inventario disponible, que incluye los productos que están disponibles cuando se necesita un bien para satisfacer una venta o para poder satisfacer una producción, bien sea una producción que sea de productos terminados que adquirimos y vendemos o de materias primas que sufren una transformación, ¿sí? Inventarios en línea, compuestos por las referencias que están a punto de entrar en la línea de producción. Ese es un inventario en línea. Inventario en cuarentena. Refleja las referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas. ¿Cuándo es que se aplica un inventario de cuarentena? A ver, vamos a ver quién participa y nos dice cuándo aplicamos usualmente un inventario de en cuarentena. Participemos en el chat, aunque sea. A ver, cuéntenme. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuándo aplicamos un inventario de cuarentena? Anderson, atento ahí si por ahí participa alguien para subirle 2 puntos en el examen. Margot. Buenas noches, profesora. ¿Me escucha? Sí, 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 Margot, te escuchamos muy bien. El inventario de cuarentena tendrían que ser aquellas existencias, ¿no?, que pueden ser almacenadas, bueno, estar en el almacén durante un tiempo determinado para que después puedan disponer de ellas. Exacto, y lo aplicamos usualmente cuando hacemos la recepción de mercadería y pasan la evaluación de control de calidad, ¿no? Ah, Usualmente los usamos ahí. ¿Sí? Correcto, Margot, muchísimas gracias. Regresamos a nuestra presentación. ¿Sí? Tenemos el inventario físico, que es aquel que se realiza contando a mano y una referencia a registrar, ¿sí? Y una a una las referencias a registrar, el inventario que vemos ahí físicamente, el que palpamos, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a revisar si tenemos alguna consulta en el chat para regresar a nuestra presentación. A ver, a ver. Buenas noches con todos. Para realizar el inventario cíclico se emplea el método ABC. Sí, correcto, Iber. Sí, sí, podemos aplicar el método ABC, ¿no? Que ahí podemos claramente priorizar ciertas existencias, ciertos productos para poder contabilizar antes que otros, ¿no? Jimmy, no te preocupes, nos suele pasar. Listo. Cuando tenemos productos biológicos que vienen del extranjero, deberían pasar primero un periodo de cuarentena, ¿no? Ser inventario de cuarentena. Ah, nos estabas respondiendo a la pregunta. Eh, correcto, Alexis, sí, ya entendí tu comentario. Listo, vamos con Franklin Lipa. Un ejemplo, el queso. Esto de productos, ¿de qué tipo de inventario? Franklin, aclárame un poquito tu participación. Está bien, está perfecta, pero no la logro captar. Ve colocándolo mientras vamos a las participaciones con la manito que tenemos a José Sánchez.
José, buenas noches, te escuchamos. José ha abandonado la reunión, dice. Debe haber tenido algún problema en su conexión. Bien, Franklin, volvemos entonces para poder revisar tu pregunta, ¿sí? Vamos a nuestras diapositivas nuevamente. Listo. Cuando hablamos de metodologías de inventario, hablamos mucho del control de inventarios. Recordemos que hemos conversado de la gestión de inventarios, ¿no? Y que estamos ahora haciendo ese match entre control y gestión de inventarios. Sin embargo, existen algunas diferencias que es importante que las podamos conocer y les muestro este cuadro. Diferencias entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? Vamos a revisar el alcance, el objetivo, las áreas de preocupación y las acciones. ¿Cuál es el alcance? El inventario existente en el almacén. B, el control de inventarios. La gestión de inventarios, ¿sí? Las materias primas, productos acabados, durante todo el ciclo de vida del producto. ¿Sí? El objetivo del control de inventarios es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. De la gestión de inventarios, entender el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. Muy ligado, ¿verdad?, a la gestión de almacén también, ¿no? Entregar al cliente interno, al cliente externo, lo que necesite en en el tiempo requerido, en el tiempo exacto. Satisfacer en términos de oportunidad y de manera continua, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de preocupación para el control de inventarios? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran esos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y situación de esos artículos? ¿Sí? Sin embargo, en la gestión de inventarios está qué artículos puedo pedir, cuántos artículos necesito pedir, cuándo deben pedirse estos artículos, muy relacionado ahí al lead time de los productos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sus acciones respecto al control de inventario: recibir, almacenar y transportar el inventario, comprobación de los artículos de stock para comprobar su fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etc. Y de la gestión de inventarios: predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, reordenación y gestión de los artículos del inventario de acuerdo a la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conversar sobre las metodologías. Antes de pasar a ello, quiero saber si tenemos nuestra pregunta aclarada por Franklin. Sí, correcto. Es cuando el producto necesariamente debe almacenarse por un tiempo mientras se adapte para el consumo. Ah, ya, ok, entiendo, Franklin. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Porque no solamente debemos enfocar el almacén de cuarentena cuando van a pasar un periodo de evaluación como control de calidad para ser aprobado, no, sino en este caso es un tiempo de adaptación, ¿sí? Y ahí también aplicamos el inventario de cuarentena, el almacén de cuarentena, ¿sí? Vean qué importantes son las participaciones, nos hacen todos los conceptos que vamos revisando en cada sesión, las participaciones hacen aterrizar esos conceptos, ¿no? Y ayudan a poder realmente entenderlos, ¿sí? Bien, gracias por la participación, Franklin, muy buena. Regresamos a nuestra presentación, ¿sí? Metodología de gestión de inventarios. Las metodologías de gestión de inventarios comprenden los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración de una cadena de suministros, de tal forma que se generen políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño en los actores de la cadena logística. ¿Sí? Tenemos ciertos tipos de metodologías que se pueden utilizar y vamos a revisar las principales, las más importantes, las que más vamos a utilizar, ¿sí? Hablábamos del inventario cíclico y pues sí, está muy relacionado al análisis ABC. El análisis ABC es un control de inventarios que puede clasificar las existencias, las clasifica, las organiza según su importancia, según el precio, el volumen de ventas, el costo que tengan, ¿no? Estos criterios van a determinar qué es en dónde vamos a prestar más atención, ¿sí?
Por ejemplo, tenemos la clasificación A, que son artículos caros, artículos de alta gama, con controles estrictos y con inventarios muchas veces reducidos, ¿no? Son costosos, hay poco, pero hay que prestarle atención, ¿no? Y yo les comento, justo cuando yo trabajaba en esta empresa, y hacíamos inventario, era muy importante, se tenía tintas, barnices, varios insumos que se utilizaba para la producción y el papel. Entonces el papel era lo más importante y también lo más costoso, ¿no? Entonces se aplicaba una metodología de análisis ABC y realizábamos conteos cíclicos del papel en constante para asegurar, uno, que estemos abastecidos y dos, que la existencia sea la correcta y que no se tenga una pérdida, ¿no? O algo similar, ¿sí? Luego tenemos los artículos de clase B, que son artículos de precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas, con un volumen medio de ventas y existencias medias, ¿no? Y luego tenemos la clase C. En la clase C, estos no son necesariamente inventariar cada periodo de tiempo, ¿no? Prestemos atención a lo que más nos significa. La clasificación C son artículos de bajo valor, de bajo costo, con grandes ventas y enormes inventarios, ¿no? Tienen una gran cantidad de inventarios, porque su costo no es grande, entonces muchas veces por economías de escala decidimos adquirir de esos productos, ¿sí? Entonces, de esta manera, podemos maximizar nuestro análisis dentro del inventario, ¿sí? Luego tenemos el método LIFO y FIFO de acuerdo a sus siglas en inglés, ¿sí? El FIFO es el que conversábamos ayer, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que sale. Y el LIFO significa lo último que entra es lo primero que sale, ¿sí? Entonces, en el LIFO, el almacén distribuye el lote más reciente a los clientes, ¿sí? Es decir, llega al almacén y apenas se pide una dispensación, se saca de lo último que llegó. ¿Por qué? Porque si está un periodo de tiempo más almacenado, no afectan sus condiciones para lo que fue creado. La calidad se sigue manteniendo, no va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Sin embargo, lo que no sucede con una técnica LIFO, ¿sí? La técnica LIFO es bastante diferente. ¿Por qué? Porque te dice lo primero que está entrando es lo primero que debe salir, ¿sí? Entonces, le da prioridad a la salida, al retiro de las existencias con mayor antigüedad, ¿sí? Y esto hace que los productos puedan conservar sus características, ¿sí? Y que no afecte su calidad si es que sus características. ¿Dónde utilizamos, sobre todo en qué productos utilizamos en la metodología FIFO? A ver, ¿en qué productos vamos a participar? Estamos por terminar nuestro curso, necesitamos participar. A ver, ¿en qué tipo de productos utilizamos FIFO? Margot, cuéntanos. Profesora, el FIFO podría ser los alimentos, como por ejemplo la leche, no sé, el queso, ¿no? Que vienen en su paquete, la mermelada, ya que ellos tienen periodos de vencimiento y no podrían aplicarse un LIFO porque se podría malograr la mercancía. Correcto, correcto, Margot, exacto. Así es. Anderson, por favor, anotemos los puntos de Margot, ¿sí? Que está teniendo bastante participación el día de hoy. Y antes te he visto también participar, estaba bien, continuemos. Bien, tenemos también otra participación acá escrita. Inventarios ABC como un análisis un análisis cuánto ha vendido en tiempo estimado, también cuando el material de acuerdo a ese análisis se realiza compras o no. Claro, para poder ver el movimiento de la materia prima, para ver si, si se compra o no se compra. Sí, correcto, correcto, sí.
Sí, puede ser aplicado, está bien. Franklin, sí, es el método FIFO, es el método PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. Sí, así es el mismo, solo es que está con las siglas en inglés. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Otro tipo de metodología de control de inventarios es el seguimiento de lotes, ¿sí? El seguimiento de lotes es también una buena manera de organizar los artículos de stock de un almacén. En estos métodos se agrupan las mercancías en una misma fecha de producción y los mismos materiales, ¿sí? Esto ayuda a poder controlar sobre todo 3 puntos importantes: de dónde proceden los artículos, hacia dónde se dirigen las mercancías y cuándo pueden caducar los artículos, ¿sí? Stock de seguridad. El stock de seguridad ya lo hemos conocido, ¿sí? Es el mínimo que debemos tener para producir más un adicional. Pero esta metodología lo que busca es mantenerse presente para cualquier requerimiento del cliente, evitar las roturas de stock, ¿sí? Y este debe ser superior a la demanda o uso medio del producto, ¿sí? Por eso se llama stock de seguridad, ¿sí? Luego tenemos el método E o Q. Este método de control de inventarios es muy sencillo y eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios constante en un tiempo, ¿sí? El principal objetivo es reducir los costos de inventarios siguiendo un principio muy simple. ¿Cuál? Hallar el punto en que los costos por pedir un producto y los costos por mantenerlo sean idénticos, ¿sí? A lo largo del tiempo, este modelo ha sufrido bastantes variaciones, con descuentos por cantidad, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a tener alguna otra metodología de inventario, en verdad, que no le he colocado, pero sí la vamos a revisar, es la metodología Just in Time. ¿A qué se refiere la metodología Just in Time? La metodología Just in Time se refiere a aplicar una metodología con stock cero, ¿no? No tengo stock, no tengo existencias. Compro, adquiero y manejo mis inventarios de acuerdo a la necesidad y en el momento que mi producción lo amerita. Acá es importante, lo hemos conversado, sin embargo es importante volver a mencionarlo. Para aplicar una metodología just in time, tenemos que tener una lista de proveedores aprobados muy bien revisada, muy bien tratada. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder reaccionar muy rápido si tenemos una compra, ¿no? Si aplicamos un just in time y no estamos preparados para lo que significa poder responder a la demanda de nuestro cliente interno, vamos a fallar y al final nuestro just in time, pues, va a ser perjudicial para la compañía, ¿sí? Perdónenme, voy a conectar mi computadora. Correcto, sí. Bien, a ver, vamos a ver si tenemos alguna participación. Franklin, hay muchos ejemplos del método PEP. Sí, es uno de los métodos más utilizados, incluso en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, usamos el método PEPS en constante, ¿no? Cuando vamos a preparar comidas, ¿no? Y en verdad es uno de los más usados. Lo que primero entra es lo que primero debe salir. No solamente para alimentos o para perecibles, ¿no? También para aquellos que puedan sufrir deterioros, daños, etcétera. ¿Sí? No queda de otra, es método PEPS. Sí, método PEPS, Silvio. No me queda muy clara la consulta. No queda de otra, es método PEPS. Método PEPS, el más aplicado, ¿quieres decir? Sí, ese es uno de los más usados, uno de los más aplicados. A ver. Según el lote de producción, puede ser que compres en promoción
pero este cerca de vencimiento y tengas que vender antes y serán últimos en entrar, pero primeros en salir. Lo último que, ya, ok, entiendo, Percy, entiendo tu ejemplo. Sí, puede haber una variación de eso, ¿no? Por ejemplo, he comprado materia prima que tiene un periodo de caducidad mayor, que tiene un costo mayor de pronto, pero justo teníamos esa materia prima en oferta y realizamos una adquisición. Tienen fecha de vencimiento, sin embargo, no voy a aplicar el método PEPS. ¿Por qué? Porque no voy a usar lo primero que está entrando, voy a usar lo último que está entrando, ¿no? Y que va a ser lo primero en salir. Sí, puede pasar, es una situación un tanto atípica, pero sí puede suceder, Percy. Los lotes para conocer la trazabilidad del producto, sí. Sí, nos permite conocer la trazabilidad del producto. Y sobre todo cuando tenemos estos problemas de rechazos o reclamos, se suele pedir cuál es de qué lote viene, qué proveedor nos vendió esta materia prima, ¿no? Entonces así puede darse una solución también pues más rápida, ¿no? Just in time, claro, just in time significa justo a tiempo, es la metodología justo a tiempo, exacto, así es. Bien, ahora pasamos a nuestra gestión de transporte, ¿no? Nuestro tema del día de hoy también abarca, me parece que ha sonado la campanita, también abarca la distribución física, ¿sí? Pero recordemos que no podemos conversar de distribución física si no hemos tratado nuestra gestión de transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la gestión de transporte? La gestión de transporte permite llevar a cabo procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del sector logístico como de las empresas y los clientes implicados. Es decir, acá volvemos a ver la relación que existe entre la cadena de suministros y la cadena logística, ¿sí? Permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías tanto de entrada como de salida, asegurando el cumplimiento de normas y de documentación. ¿Sí? Esta gráfica nos puede mostrar claramente nuestro uso de transporte, ¿sí? Nuestra cadena de suministros, nuestra cadena logística. Solo para hacer un breve recordatorio, recuerdo de lo que hemos revisado, ¿sí? La cadena logística, la cadena de suministros abarca desde que se realiza el pedido de materias primas hasta que llega al cliente, ¿sí? Hasta que llega al cliente. Sí, pero se parece mucho a la cadena logística. En todo caso, ¿son lo mismo? No son lo mismo. ¿Cuáles son sus dos grandes diferencias? Las dos grandes diferencias son que la cadena de suministros analiza el servicio al cliente, la cadena logística no. La cadena logística le hace la entrega y ahí terminamos, ¿sí? La cadena de suministros, o también la cadena de suministros, analiza los procesos de fabricación o elaboración. En la cadena logística, no. Te entrego la materia prima para que produzcas, pero yo no estoy dentro de tu proceso de fabricación, ¿sí? Sin embargo, una es parte muy fundamental de la otra. Entonces, dentro de ello podemos ver que el transporte está presente desde que adquirimos la materia prima hasta que llega al cliente final y en su defecto si se aplica logística inversa, ¿sí? ¿Qué era la logística inversa? La adquisición que retorna del cliente hacia la fábrica, hacia el almacén, hacia el proveedor. ¿Y en qué casos puede retornar? En los horribles rechazos o puede retornar cuando utilizamos material, sobre todo de empaque, que es reutilizable y retornable, ¿no? Entonces ahí también regresa del cliente hacia la fábrica. ¿Cuáles son las modalidades de transporte? ¿Sí? Las modalidades de transporte son el transporte terrestre, que este es el que más utilizamos, el que más conocemos, ¿no? Es uno de los medios de transporte más antiguos también, ¿sí? Y tiene algunas ventajas y algunas desventajas también.
Dentro de las ventajas es que es muy versátil, es accesible, la documentación es sencilla, se tiene en varios lugares terminales donde puedan llegar, ¿sí? Sin embargo, tienen desventajas. No es apto para grandes distancias, ¿sí? Y si voy a ir para el extranjero enviando mercadería, no lo vamos a hacer en un bus, ¿no? Entonces, no es apto para grandes distancias y se ve afecto por externalidades, muchas veces sociales, como por ejemplo las paralizaciones que hemos tenido, las huelgas, no había posibilidad de transportar, ¿no?, la mercadería que se traía, ¿sí? Y en algunos casos se ha terminado malogrando algunos productos. El transporte marítimo, se efectúa en buques, es de los medios de transporte más antiguos, ¿sí? Y tiene algunos tipos de servicio dentro del transporte marítimo que es importante conocerlos. Por ejemplo, el servicio no regular y el servicio regular. El servicio no regular es cuando los buques no operan dentro de un itinerario ni tienen una ruta predeterminada, preestablecida, ¿sí? Este se da cuando las salidas, los puntos de partida y los horarios se fijan directamente con el cliente, ¿no? Entre el proveedor y el cliente, el dueño del transporte marítimo y el cliente, ¿sí? Ese es un transporte marítimo de servicio no regular. Pero también existen transportes marítimos de servicio regular. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los buques tienen un itinerario ya establecido, ¿sí? Ya se sabe cuál es la ruta, ya se sabe cuál es la hora de salida, la hora estimada de llegada, ¿sí? Ya se tiene toda esa información establecida previamente, ¿sí? Ese es de servicio regular. También tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Como ventajas pueden ser que tienen una amplia capacidad de carga y sí podemos mandar un montón, en verdad, de cosas, ¿no? ¿Sí? Sus precios, sus fletes son un tanto más bajos, ¿sí? Permite llevar carga voluminosa, carga pesada y tienen regulaciones internacionales, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Que solamente está accesible para los lugares que hay puerto, no podemos llegar a distintas provincias del país. Sí, el seguro que tiene el transporte marítimo es mucho más costoso que otros tipos de seguros de otros transportes, ¿sí? Necesita tener un embalaje muy resistente, se necesita una inversión en un embalaje para poder mantener viajes tan largos, que las mercaderías grandes sean colocadas al costado y que pueda existir movimiento, roce y demás. Eh, Se necesita colocar también embalajes que puedan cubrir bien las, los productos que estemos enviando, ¿sí? Para evitar el deterioro. Luego tenemos el transporte aéreo, ¿sí? Tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? Y es un poco más reducido, ¿no? Porque los pasajeros también tienen perdónenme, sus equipajes. Entonces, reduce el espacio disponible para el transporte, ¿sí? Este método se desarrolla a través de los aviones de carga. También se puede desarrollar a través de los aviones de carga, ¿sí? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Dentro de las ventajas podemos ver que tienen alta velocidad, ¿sí? Llegan de un punto a otro bastante rápido, ¿sí? Tienen mayor cobertura del mercado, es mucho más fácil encontrar definitivamente un aeropuerto que un puerto, ¿no? ¿Sí? Los costos de embalaje son menores porque son productos usualmente pequeños, porque traer grandes cantidades de manera aérea o no es posible o es bastante costoso, ¿sí? Pero tiene otras desventajas, que la capacidad es muy restringida eh, y que tiene un precio bastante elevado también, ¿sí? Ahora tenemos también el transporte multimodal. Es un transporte de mercancía por medio de dos modos distintos de transporte, ¿sí? Este transporte puede
pueden utilizar, por ejemplo, el transporte marítimo de donde estemos realizando una importación al puerto, a uno de los puertos de Perú, y de ahí ser embarcado de manera terrestre para llegar a alguna provincia. Entonces, ahí, en ese caso, se está usando un transporte marítimo y se está usando un transporte terrestre, ¿no? Entonces, viene a ser el uso de un transporte multimodal, ¿sí? ¿Con qué decisiones clave yo tomo la decisión de elegir un transporte? Primero, por la rapidez, segundo, por la fiabilidad y tercero, por la seguridad que nos da, ¿no? Es importante que cuando tomamos una decisión de transporte se conozca la programación y diseño de rutas, ¿sí? Para poder tener nuestros aproximados en hora. Sí, pero nosotros queremos adquirir nuestras propias unidades para ser más eficientes. No necesariamente el hecho de tener unidades nos hace ser eficientes, ¿sí? Muchas veces tercerizar este servicio es mucho más estratégico y lo vamos a revisar más adelante. Seguimos. La consolidación del envío es una estrategia muy importante cuando tomo la decisión de qué unidad voy a conducir, voy a utilizar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de gestionar el transporte? Uno, el ahorro de los recursos y de los costos. Nos da mayor seguridad, ¿sí? Nos da mejor calidad en el servicio prestado, mejor capacidad de respuesta ante los imprevistos, ¿sí? Cuando tengo una gestión de transporte, suelo tener controlado dónde se encuentran mis productos hasta llegar a mi cliente final, ¿no? Nos permite una mayor productividad también. Dentro del transporte, un punto bastante importante es la planificación de rutas, ¿sí? Podríamos decir que es uno de los más importantes, ¿sí? En este punto, en la planificación de rutas, se evalúan las rutas cortas, largas, ¿sí? Disminuyen costos de flotas, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, ¿sí? Eh, Se tiene que tener siempre un mantenimiento preventivo para las unidades. ¿Por qué? Porque a veces planificamos las rutas, pero cuando ya estamos en camino resulta que la unidad está presentando algún desperfecto, ¿no? Entonces, la planificación de rutas va muy de la mano de la gestión de mantenimiento. Se tiene que tener disponibilidad de los recursos internos, calcular la carga, trazar rutas de distribución y analizar indicadores climáticos de tráfico si vamos a utilizar un transporte terrestre. ¿Sí? Este cuadro es muy interesante. Es muy importante que todos estemos atentos. Hay comentarios por acá. Ahora vamos a revisarlos. Uy, perdónenme. Listo. Ya está. A ver. Regresamos entonces. Estos son nuestros costos logísticos, ¿sí? Y miren, podemos ver que dentro de lo que significan los costos logísticos del total de una venta es el 16%, ¿sí? Es alto, sí es alto, pero dentro de ese 16%, ¿no? El 100% de este 16%, el mayor porcentaje lo hace el transporte de distribución, con un 23.3%. ¿Sí? Luego siguen las compras y gestión de proveedores, que en verdad podríamos decir que este es el fuerte de la logística, pero estamos viendo que no, el costo mayor es el de transporte, ¿no? Es del 20.7. Luego tenemos el procesamiento de pedidos de clientes, que es de 18.7%. Luego la planeación y reposición de inventarios, que es el 16.4%. El almacenamiento, que es el 13.1%. Y la logística inversa también tiene un porcentaje menor, sin embargo, importante para poder tomar acciones, que si vamos a aplicar logística inversa sea por algún retorno programado y no necesariamente por un rechazo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de transporte, también tenemos que tener en consideración la naturaleza de la carga, ¿sí? Saber si es carga, por ejemplo, perecedera, que ya hemos conversado mucho sobre stock, perecederos, ¿no?
¿Qué tipo de productos son? Generalmente son productos estos alimenticios que tienden a degradarse, que se necesita de alguna protección especial. Necesita que el transporte tenga condiciones especiales para su movilización, ¿sí? Por ejemplo, que tenga una cadena de frío, que tenga algún control de temperatura. Cuando empezaron a llegar, ¿se acuerdan las vacunas, ¿no? Para el COVID, se tenía que tener cadena de frío para algunas vacunas, ese tipo de cosas tenemos que conocer para poder prepararnos y la única manera de poder conocer ello es conociendo la naturaleza de la carga. ¿Sí? Carga frágil, estos productos son de características, las características y su naturaleza son riesgosos a que sufran golpes, a que tengan, se puedan romper, ¿no? Y merecen un embalaje y un empaque especial para su protección si es que estos son muy frágiles. No basta con poner en la caja de cartón frágil, frágil, frágil por todo lado, no. Tenemos que preparar a nuestros productos de acuerdo a su naturaleza. Listo. Cargas peligrosas, ¿sí? Las cargas peligrosas poseen características que si tuvieran algún impacto, si tuvieran algún inconveniente con estas cargas, podrían poner en riesgo no solamente al producto en sí, sino a las personas que están a su alrededor, ¿sí? Que viene a ser pues lo más preocupante. Entonces, con una carga peligrosa tenemos que ser muy minuciosos. Luego tenemos cargas sobredimensionadas, es decir, cargas muy grandes. Estas podemos verlas cuando, por ejemplo, estamos en la carretera y aparece esas camionetas que van delante, ¿no? Y que colocan carga ancha, ¿no? Entonces es una carga sobredimensionada, es una carga bastante amplia y que necesita de ciertos controles, ¿no? De ciertas guías para poder transitar. Acá hay un punto importante. Conversábamos respecto a qué tan bueno o malo es que tercericemos nuestra gestión de transporte, ¿sí? No tengamos miedo de poder tercerizar el transporte. No necesariamente el hecho de tener mis propias unidades hacen que yo sea mucho más eficiente en cómo gestiono el transporte, ¿sí? Y por ello, aplicar outsourcing para el transporte es importante y vamos a revisar algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? Como ventajas podemos tener que trabajaríamos con alguien que está especializado directamente en el negocio, ¿no? Si nosotros transportamos nuestros productos, no es nuestro negocio transportar, nuestro negocio es producir, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas empresas ya están especializadas en el negocio, ¿sí? Otra ventaja es que disminuyen los costos de reclutamiento y selección. En las empresas de transporte, la rotación de personal es alta, ¿sí? Entonces existe una disminución de costos respecto al reclutamiento y a la selección de las personas. ¿Por qué? Porque si aplicamos outsourcing, ya no vamos a incurrir en esos gastos nosotros, porque no vamos a manejar directamente nuestro transporte, ¿sí? Una empresa experta en transporte realizará un uso eficiente de su espacio, ¿sí? Necesariamente sí, va a ser así. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hacemos nuestro propio transporte, tendremos solo nuestros productos con el mismo tamaño de pronto, ¿no? Sin embargo, si se hace la consolidación de varios clientes, podremos lograr llenar todo un camión, por ejemplo, de manera pues más productiva, ¿no? Porque sea de manera más productiva, porque se ha logrado hacer un análisis del espacio y se ha logrado poder, se me dio la palabra, poder eh, completar, poder homogeneizar nuestros productos, ¿no? Poder agruparlos, ¿sí? Cuando tomamos la decisión de aplicar outsourcing a nuestro transporte, como ventaja también podemos tener que son procesos más eficientes. ¿Y por qué son procesos más eficientes? Porque son expertos en el negocio, ¿sí? Entonces, quitémonos esa idea de pronto que necesito tener mis unidades de transporte propias para poder funcionar de manera eficiente, ¿sí? Sin embargo, como todo, también tiene desventajas, ¿sí? Y vamos a revisar las desventajas y de alguna manera algunas ideitas de poder
de poder volverlas más pequeñas, ¿no? Minimizar el impacto, ¿sí? ¿Cuál es una de las principales desventajas? La alta rotación de personal. ¿Por qué? Porque muchas veces el transporte con el que manejamos en constante ya tiene un tratamiento de quién es, qué personas me conocen, cómo conocen los horarios de los almacenes, de los clientes, el horario para poder recibir, se conocen las personas de almacén, ¿no? Entonces, nos genera una tranquilidad. Pero cuando existe una rotación alta de personal y ya logramos de alguna manera capacitar a un tercero para poder realizar el servicio de transporte, termina renunciando y se va, ¿no? Entonces puede suceder ello. Por ello, la alta rotación de personal puede ser perjudicial. Ahora, también el desconocimiento de los productos. Cuando nosotros aplicamos una tercerización, la empresa tercera no conoce nuestros productos, ¿sí? Entonces, uno puede no saber cómo tratarlos, pero con una buena explicación podremos nosotros aminorar esta desventaja, ¿no? Luego tenemos información, tenemos que cuando aplicamos outsourcing compartimos con el cliente, perdón, con el proveedor de transporte información confidencial, tenemos ahí todos los clientes a los que vamos, qué les vendemos, cuál es el precio, ¿sí? Entonces, si nuestro negocio es muy sencillo, evidentemente podrá ser replicado, ¿no? Pero si no lo es, estemos tranquilos. Igual, ¿qué es lo que recomiendo para poder aminorar este impacto, no? Lo que recomiendo es que se generen contratos de confidencialidad, ¿no? Vas a transportar mis productos, pero te pido me firmes este pequeño contrato de confidencialidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a nuestras preguntas. He visto que teníamos algunas. Perdónenme. Es un poquito tarde. A ver, vamos a ver. Dice, según el lote de producción, este ya leímos, de Percy, el transporte naviera es cuando se realiza envío al extranjero. Sí, el transporte marítimo, entiendo que nos comentas. Usualmente sí, las importaciones, las exportaciones, no, sí, las importaciones y exportaciones se mueven con transporte marítimo. Algunos podrán ir vía aérea, ¿no? Sin embargo, es lo menos porque es bastante costoso. ¿Sí? Bien, tenemos Margot, nos dice, depende mucho de la zona donde se quiere enviar la mercancía para elegir el medio de transporte efectuado. A veces se utiliza multimodal terrestre y marítimo. Correcto, Margot, sí, sí, sí. No necesariamente no para un mismo producto, ¿no? Vamos a tener la regla de utilizar el transporte terrestre, no necesariamente. Hay productos que los podemos enviar vía aérea, del tipo de cliente también, ¿no? Por ejemplo, ya envió un contenedor de 20 toneladas, el producto se envía en pallets, pero tiene que tener en cuenta la medida de ello para no dejar espacio para que el producto esté firme, ya, y que pueda llegar en buen estado. Sí, correcto, hay que tener en cuenta las medidas también, ¿no? Los espacios y demás, y mandarlo bien embalado para que luego no se tenga inconvenientes en cuanto a algún problema directo con el producto. Comentario. Cuando se realiza transporte terrestre es mejor contratar externo, nos ahorramos costo, reparación de transporte del personal. Exacto, tienes mucha razón, el costo de mantenimiento también nos ahorramos, ¿no es cierto? Y definitivamente sí, la empresa va a poder cobrarnos un tanto más por la operación, pero si hacemos el análisis de todo lo que implica tener unidades de transporte dentro de la empresa, eh, muy probablemente si se hace un mantenimiento y tenemos nuestra propia unidad, el costo lo vamos a asumir solo nosotros como empresa. Sin embargo, si se tiene que hacer un mantenimiento,
y se tienen 10 clientes, este será cubierto, ¿no? Y también sumado en los precios de pronto para, y será de un tamaño pues menor, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es donde de pronto empieza a economizar, se empieza a economizar. Bien, no viendo más preguntas, vamos a pasar a revisar distribución. Distribución física, ¿sí? No podemos hablar de transporte si no hablamos de distribución, si no hemos hablado previamente de transporte, ¿sí? Bien, entonces vamos a nuestra presentación. La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados, desde su lugar de origen a los sitios donde va a ser utilizado, con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para ellos mismos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la distribución? Transportar, ¿sí? Es una actividad necesaria para poder mover los productos de un lugar a otro y, bueno, el producto será el actor principal, ¿sí? Requiere un manejo profesional, requiere que se encuentre uno capacitado para saber cómo mover los productos, ¿sí? Tener el personal suficiente también. Otra función, fraccionar. Es la actividad dirigida a ubicar los productos fabricados, los productos terminados, en las cantidades y condiciones que exija el mercado o exige el cliente, ¿no? Que el cliente es parte del mercado. Almacenar es la acción de asegurar que los productos entren en el momento de fabricación, el momento de compra a uso o de uso final, ¿sí? Informar permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de una red de distribución? La disponibilidad y variabilidad de los productos, los tipos de forma de entrega, el costo de envío, la prueba del producto, experiencias de compra, políticas de devoluciones y se debe considerar tipos de productos, algunas condiciones especiales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son nuestros canales de distribución? Sí, tenemos a los mayoristas, ¿no? Que son los productos, que los mayoristas compran los productos para posteriormente vender a los detallistas, ¿no? Ellos son los mayoristas. Y tenemos tres tipos de mayoristas, ¿sí? Los mayoristas que son propiedad del fabricante, es decir, yo soy mayorista, pero el fabricante y yo somos uno, ¿sí? El fabricante es el distribuidor del mayorista, ¿sí? Pero el mayorista es a ojos de todos una persona jurídica diferente, ¿no? Tiene sus propias instalaciones, sus propias oficinas de venta, ¿sí? Luego tenemos los mayoristas independientes, ¿sí? Que no son parte del fabricante y ellos asumen el total de la responsabilidad dentro del producto y también asumen todos los riesgos que significa ser mayoristas independientes de algo que estamos adquiriendo, ¿sí? Los mayoristas de propiedad del detallista también, es decir, los mayoristas que adquieren y ellos mismos en la figura, una figura, ¿no? La figura de se venden para los detallistas, las tiendas más chiquitas, ¿sí? Los detallistas, el comerciante detallista compra productos a los mayoristas para venderlos al consumidor final, ¿sí? Eh, Podemos ver el detallista, una tienda, ¿no? Un autoservicio, un supermercado, ¿sí? Compró a los grandes, pero vende para el consumidor final, ¿sí? Ahora, para definir los modelos de distribución, existen unos modelos de distribución y para poder definirlos, para poder definirlos, la ubicación, para poder definirlos, la ubicación geográfica indica las distancias que debe recorrer un producto en el transporte, ¿no? La ubicación geográfica, tamaños del mercado, que se requiere para abastecer muestras del producto, de almacenes, etcétera.
¿sí? Luego se necesitan también los requerimientos técnicos de los productos. Si necesitan alguna recomendación especial, alguna característica especial para sus manejos, para sus controles, ¿sí? Luego también los niveles de servicio, qué tanta rapidez necesitamos, ¿sí? Para poder transmitir y eso nos permitirá poder utilizar, identificar cuál es el modelo de distribución a usar, ¿sí? Los medios de transporte requeridos, indica el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o consumidores. Entonces, vamos a revisar algunos modelos de distribución, ¿sí? Los vamos a revisar teóricamente, pero también los vamos a revisar gráficamente, que nos ayudan de alguna manera a poder entenderlos mejor, cómo funciona, ¿no? El modelo descentralizado. Este modelo de distribución es muy usual, ¿sí? En el sector industrial y se utiliza al terminar la fase de fabricación. Los productos son distribuidos a través de un almacén regulador a diferentes delegaciones, quienes se encargan de suministrar los productos a su respectiva zona, ¿sí? Y la mayor ventaja de este modelo es la cercanía de los productos al punto de destino y la mayor desventaja consiste en su alto costo de infraestructura. Entonces acá podemos ver, tenemos la fábrica, de la fábrica se va un almacén, del almacén se va a las distintas delegaciones y en cada delegación se encargará de poder entregarle al cliente, a cada cliente, ¿no? Al cliente final en una zona, en un lugar respectivo. Luego se tiene el modelo centralizado, ¿sí? Debido a los adelantes de las comunicaciones con los clientes y las mejoras en los plazos de transporte, las organizaciones han decidido planificar sus rutas de distribución y así disminuir los costos que incurre en el modelo descentralizado. Entonces, ¿qué sucede? Miren, a diferencia del modelo descentralizado, que llegan a almacenes y delegaciones físicos, en este pasa de la fábrica a una planificación de rutas. Es decir, que un mismo operador, un mismo transporte puede irse a dejar productos al cliente A, al cliente B en distintas zonas, ¿sí? Entonces, de todas maneras, podemos evidenciar ahí la optimización de costos, ¿sí? Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking. Este modelo de distribución en verdad es muy interesante, ¿sí? Acá se reemplazan las delegaciones por plataformas cross-docking, es decir, ¿sí? Que se denominan sitios de recepción y reexpedición de mercadería, como un almacén transitorio, ¿no? Me dejas acá y yo mismo te los voy a entregar, no tienes que invertir en un almacén, ¿sí? En esas plataformas el fabricante entrega los productos y el comerciante los reexpide en máximo un día. Tiene que ser en un periodo muy rápido, no es que se va a quedar en el camión a dormir una semana, ¿no? No implican almacenaje de los productos, consiste en flujo rápido de mercancías desde el proveedor al punto de venta, ¿sí? El flujo es rápido, no es que se va a quedar ahí guardado el producto. Entonces lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Miren, sale de la fábrica, se va al almacén y el almacén sale en un camión, es uno solo, ¿eh? Está cargado con distintos productos que van a distintos clientes, a distintas zonas, y este camión se encarga de hacer la distribución inmediata de los productos a las distintas zonas, ¿sí? De acuerdo a una muy buena planificación de ruta, ¿no? Mire, vamos pasando de este modelo, ¿no? A este modelo y tenemos este modelo. En verdad, este modelo es uno de los que más me llama la atención porque nos permite optimizar muchísimo, ¿no? Nos permite optimizar. Podríamos generar un almacén para guardar y primero que vayan a la zona A y luego recogen del almacén y van a la zona B. No, se puede hacer en simultáneo, en paralelo, muy rápido, ¿no? Luego se tienen las plataformas de consolidación, ¿sí? Las plataformas de consolidación. En este modelo, el negocio central es la distribución, ¿sí? La distribución de productos de diferentes proveedores, ya que muchas empresas no mueven el volumen necesario para poder llenar un camión. Entonces se consolida distintos proveedores, ¿sí? Para poder hacer una entrega mucho más grande, ¿sí? Debe alinearse con otros cargadores y así con varias cargas pequeñas se puede llenar un tráiler, ¿sí? Es decir, las fábricas
mandan a sus almacenes y sus almacenes se van directo a un centro de consolidación. Y del centro de consolidación se va a los clientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Gráficamente podemos ver, miren, en el modelo descentralizado teníamos pues no la consolidación, pero teníamos 3 delegaciones, es decir, gastábamos un tanto más, visualmente podemos ver. ¿Sí? En cambio, ya en un modelo de consolidación, ya no, es más, hacemos colaboración, una parte colaborativa con otros proveedores, ¿sí? Para poder realizar la entrega a las distintas zonas y compartimos algún tipo de clientes por zona, ¿sí? ¿Cuál es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente, ¿cuál es? Es la vía directa para llegar al cliente de manera eficiente para ambas partes, ¿sí? De la manera efectiva para poder llegar y que el producto llegue en las condiciones esperadas, en las condiciones necesarias y cumpla con las características para lo que fue creado, ¿correcto? Repetimos mucho esta frase, pero es que en verdad es muy importante. Recordemos siempre que se tiene que, no solo el almacén debe atender de manera oportuna y continua, sino también cuando nosotros hablamos de distribución, tiene que ser de manera oportuna, ¿no es cierto? De manera oportuna, ¿sí? Bien. Bien, con ello estamos revisando toda la teoría que implica desde nuestra metodología, nuestra gestión de inventarios y nuestra gestión de distribución física, que según hemos conversado, tiene que ver mucho con la gestión de transporte también, ¿sí? Bien, entonces tenemos varios minutos para poder conversar, participar y leer comentarios. Les pido por favor que los puedan colocar para poder absolver todas las dudas. Bien, vamos entonces a revisar. No tenemos consulta, ¿sí? Tenemos varios minutos, varios minutos. Sé que estamos a puertas de brindar el examen final y que todos evidentemente queremos salir con buenas calificaciones para poder obtener la certificación. Podemos hacer una pregunta de cualquier tipo respecto a las clases anteriores también, cualquier duda que les haya quedado que podamos aclararla, ¿sí? ¿Cuál es el mejor para utilizar respecto a los modelos de distribución o la metodología de inventarios? ¿Cuál es la consulta o tipo de transporte? Por favor, a ver, dice, ¿qué aspectos importantes debo tener en cuenta para elegir un medio de transporte? Primero, nuestra carga, ¿no? Los costos, conocer los costos, ¿sí? Em, perdón, conocer los costos, ver un transporte que sea fiable, que sea confiable. Justo en una de las diapositivas mencionábamos esto, ¿no? Debo considerar cuáles son las decisiones básicas, que sea un transporte rápido, que sea fiable, que sea seguro, ¿no? Sí, es importante conocer también la programación del diseño de rutas, la elección de vehículo adecuado y saber cómo consolidan los productos para hacer sus repartos. Sin embargo, nosotros eso lo elegimos para afuera, pero también tenemos que ver para adentro. Si la cantidad de productos que voy a enviar es mínima, puedo hacerlo vía aérea, podríamos hacerlo vía aérea. Si es una cantidad grande, no. Si voy a hacer una importación, una exportación, evidentemente voy a elegir un transporte marítimo. Depende mucho de la carga, ¿no? Del producto. Metodología. Metodología de inventarios, entiendo, ¿no? ¿Cuál es la mejor para utilizar? Metodología de inventarios. Dependiendo, si tenemos productos que son perecederos, utilizaré el método FIFO o método PEPS, ¿no? Si de pronto tengo productos que son bastante costosos y otra materia prima que no lo es, utilizaré ABC. Si mi política es que no tenga inventarios, utilizaré Just in Time.
¿no? Si de pronto tengo productos que no tienen inconveniente al momento de entrar o salir, o que si están un mayor tiempo almacenados pierden sus características, puedo utilizar un LIFO, ¿no? Lo último que está entrando es lo primero que va a salir y no me complico en estar organizando, revisando fechas y demás, ¿sí? Lisset, en el caso de transporte de carga, piden un seguro por la mercadería transportada. ¿Eso vendría a ser parte de la cadena de suministros? Sí, correcto. Todo aquello que está desde que adquirimos la materia prima es parte de la cadena de suministros, ¿sí? Por ello es que dicen, ¿no? La cadena de suministros nos hace más o menos rentables, ¿sí? Nos hace más o menos rentables. Y las empresas actualmente compiten por cadenas de suministros. ¿Qué tipo de programa utilizan para controlar los productos si tuviesen varios almacenes para los ingresos, salidas y saldos? ¿Qué tipo de, qué tipo de programa se puede utilizar algún ERP, ¿no? Que son muy completos. Si tuvieran varios almacenes, sí, o sea, definitivamente ahí se tienen que utilizar un ERP que los pueda conectar, que pueda conectar toda la operación, que pueda conectar todos los almacenes, para saber todas las existencias de una manera automática también, ¿no? Eh, Ahí conoceremos, pues, los ingresos tengo varios almacenes, pero tengo un almacén central, ¿se acuerdan? Los almacenes por la localización, ¿no? Son almacenes regionales, centrales. Tengo un almacén central, hago los ingresos en el almacén central y del almacén central se distribuye a otros almacenes. Entonces, un ERP me ayuda a que si realizan un ingreso, voy a poder registrar la mercadería y todos los demás almacenes van a poder verificarlos en tiempo real, ¿no? Luego nos dicen, en transporte marítimo también se puede enviar con otra empresa, transporte marítimo. No comprendo bien la pregunta. ¿En transporte marítimo también se puede enviar con otra empresa? Sí, el transporte marítimo puede manejarlo otra empresa. Ah, me dices que no se puede, que probablemente no lo hagamos nosotros directamente, sino un tercero, ¿no? Que tiene la suerte de un broker, algo así. Sí, 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 también puede manejarse de esa manera. Puede enviarlo un tercero. Sí, 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 sí lo puede hacer. Y es más, ese tercero es el que se encargaría de, por ejemplo, coordinar el transporte multimodal. Sale vía marítima, sin embargo, llega al puerto del Callao y de ahí podemos llevarlo hacia una provincia, ¿no? Lisset. En la empresa de transporte nos pidieron un software para hacer seguimiento a las entregas al momento para evitar retrasos. Es lo más correcto. Ah, ahí tendríamos que ver un GPS, sugiero, que te da pues reportes al minuto, reportes de hasta cuándo paró el carro, en qué ruta se encuentra, cuál es la velocidad a la que va, todos los datos que necesitas, ¿no? Sí, 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 y se utiliza mucho. Hay una empresa, es más que eh, como medio para poder solucionar un problema, resulta que iban a hacer entregas iban a hacer entregas de los productos que enviaban, ¿no? Y ese transporte iba a tocar la puerta y la persona nunca estaba en su casa. Y volvían a solicitar que reciban el producto y la persona no se encontraba. Entonces era un gran problema porque sumaba los costos de transporte, ¿no? Para entregar más de esa mercadería. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que se colocó un GPS, un programa en el que las personas podían entrar y ver, así como vemos los aplicativos de Uber, por ejemplo, ¿no? Podían ver en dónde se encontraba el camión que les iba a regresar, que les iba a entregar la mercadería. Entonces calculaban la hora y ya sabían que el camión estaba por llegar y lograron disminuir esa cantidad de personas que no se encontraban en sus domicilios al momento de la entrega porque ya estaban informados previamente. Y es más, la aplicación era tan amigable que la persona se sentía motivada a utilizarla, ¿no? Se sentía bien de poder utilizarla.
Entonces, un GPS sí es muy importante, ¿sí? Bien. Otra consulta que tengamos. ¿Han logrado revisar el caso McDonald's? ¿Lo han revisado? Espero que sí, espero que lo hayan revisado. Si no lo han hecho, es momento de hacerlo. Hagámoslo. Es un caso muy interesante, en verdad. ¿Sí? Mañana tenemos nuestra última sesión. Es nuestra sesión número 6. ¿Sí? En nuestra sesión número 6 vamos a tocar lo que son indicadores. ¿Sí? Y algunas estrategias de logística. ¿Sí? Nos dicen, en algún transporte envían un mensaje cuando ya ha sido entregado al cliente. Sí, 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 el transporte cada vez está más automatizado, ¿no? Cada vez en verdad no solo el transporte, sino toda la industria empieza a automatizarse, a aplicar la industria 4.0 que tanto hemos conversado en nuestras sesiones, ¿no? Entonces, permite al cliente tener más cercanía con el servicio, ¿sí? Y también a la empresa, o sea, ya te entregué el producto cliente, le doy un clic, entregado. Ya quien controla esta distribución podrá hacer seguimiento de se entregó o no se entregó, en qué está, ya terminó, perfecto, che, clientes más, lo llamo después, ¿no? ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal tu entrega? ¿La recibiste bien? Etcétera. Y ahí estamos haciendo un servicio postventa que la cadena de suministros cubre hasta ahí, ¿no? Hasta esa atención al cliente. Así es. Se envían un código donde van el transporte también. Claro, sí puede enviarse un código. Bien, señores, ha sido un gusto poder estar conectados. Ha habido menos público el día de hoy, sí, posiblemente porque es un poquito más tarde. Sin embargo, mañana es nuestra última sesión, nos tenemos que conectar, estar ahí atentos, ¿sí? Y esta sesión va a ser muy interesante porque vamos a resumir un tanto todas nuestras sesiones y ver cómo medimos cada proceso logístico, cada parte de la administración logística, ¿sí? Y sobre todo nuestro control de inventarios, que es tan importante, ¿sí? Los dejo con, los dejo con